Vamos a dar inicio entonces a la charla, ya son las 7 de la tarde. Les agradezco a todos la puntualidad de estar acá. Y bueno, decirles a todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro en torno a la neurobiología, consejos y prácticas saludables, que realiza de manera colaborativa el Centro de Neurofisiología Integrativa de la Universidad de Valparaíso y el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Hoy día les invitamos a esta charla que se enfoca en el cerebro adolescente, que es un periodo que quizás muchas madres y padres sufren distintos cambios físicos y psicológicos que se suscitan en este periodo. Pero ¿a qué llamamos adolescencia realmente? La verdad es que existen distintas miradas al respecto y se define como una época de cambios o una etapa transicional del desarrollo entre la infancia y la adultez. Es una época donde el cerebro y la conducta son altamente sensibles y maleables por estímulos ambientales y sin duda se considera como una etapa de grandes retos tanto para los adolescentes como para los adultos que los rodean. Todos estos atributos que se presentan en el periodo de la adolescencia hacen que sea justamente una fase de desafíos, peligros y oportunidades. El Centro de Fisiología CENFI enfoca justamente su trabajo en determinar las bases celulares y moleculares de esta plasticidad sináptica, en la corteza cerebral e hipocampo en condiciones normales y en neuropatologías. Utilizan variadas técnicas, desde electrofisiología in vitro e in vivo, optogenética, imagen de calcio y el análisis de comportamiento, de manera de comprender cómo diferentes neuromoduladores como la acetilcolina, serotonina, dopamina y endocannabinoides regulan la eficiencia sináptica y la plasticidad neuronal. Por tanto, el trabajo que desarrollan los investigadores de CENFI está destinado a comprender los mecanismos celulares y sinápticos de las diversas formas de plasticidad inhibitoria, pues este conocimiento es crucial para poder entender el funcionamiento del cerebro y encontrar nuevos blancos terapéuticos para diferentes enfermedades neuropsiquiátricas. Para que todas y todos podamos entender de qué se tratan estas investigaciones y cómo se desarrollan, nos acompaña hoy día el doctor Marco Fuenzalida, quien es profesor titular del Instituto de Fisiología de la Universidad de Valparaíso, es además profesor de Biología y Ciencias Naturales de la Universidad de Playa Ancha, es magíster en Ciencias Biológicas, mención en Neurociencia de la Universidad de Valparaíso y doctor en Neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid, Instituto Cajal de España. Antes de darle la bienvenida y el pase al doctor Marco, quiero recordarles que para poder tener una buena charla y que todos podamos escuchar lo que nos va a contar el doctor Marco, les pido que tengan los micrófonos apagados y que puedan consignar sus consultas en el desarrollo de la charla a través de el chat. Así que le doy el paso al doctor Marco, bienvenido y abiertos a conocer todo lo que nos va a contar hoy. Muchas gracias, Anabel. Para mí es un placer estar acá. También le agradezco la organización que está haciendo tanto usted como Ignacio, siempre preocupado de mantenernos a todos informados. Y no se te vaya a olvidar, no se te va a olvidar, y eso es súper bueno, los refuerzos cuando uno está en estos tiempos, sobre todo de pandemia. Voy a compartir pantalla y lo que yo voy a tratar hoy día un poco de contar es acerca de la fisiología del cerebro y sobre todo en este periodo que es bastante, como tú bien lo dijiste, bastante plástico. Vamos a ir de inmediato a ir mostrando algunas cositas. ¿Ya? Lo llamé oportunidades y riesgo. Hay muchas oportunidades, mucho riesgo, y ahí vamos a ir tratando de desenmarañar un poco esto porque es bastante interesante, sobre todo los últimos hallazgos que hay en los últimos 15 años, diría yo, 10 años, acerca del cerebro adolescente. Muy probablemente aquí supongo que hay varios que son padres y seguramente tienen hijos adolescentes, y cuando se establece una conversación típica de final de día, le preguntan al adolescente cómo estuvo tu día, el adolescente responde bien. ¿Y qué hiciste? Nada. Eso un poco grafica acerca de no una incomunicación, sino que algo está pasando en el cerebro del adolescente que hace que esta relación hijo-papá por un periodo de tiempo sea distante, no sea mala, pero sea distante. Como ustedes ven en las imágenes que acompañan a esto que acabo de decirle, los adolescentes son muy buenos para tomar riesgos, muchas veces sin medir las consecuencias, sino que simplemente buscando una meta. Se recordarán el famoso video del tarro, que lo tengo aquí arriba, con su famoso salto en bicicleta. Los jóvenes hacen mucho skate y bajan las colinas, aquí en Playa Ancha es muy común eso, ¿ya?
además siempre hay un tira y afloja, perdón por la palabra, entre los papás y los hijos adolescentes. Y muchos de ustedes les habrá pasado que ustedes van viajando en el auto y muy probablemente sus hijos están o mirando para afuera o están escuchando el celular o están metidos en sus redes sociales. Entonces, eso uno generalmente podría asumir que este periodo, como lo dijo Aristóteles, como lo dijo Shakespeare, que es como un periodo que no debiera existir. Yo soy contrario justamente a lo que a lo que dicen ellos, y eso es lo que voy a tratar de contarles un poco para que vean que ser adolescente, y los que fuimos adolescentes alguna vez, ¿ya? O los que tengan hijos pequeños y vayan a ser adolescentes, lo tomen en cuenta. Ah, más allá del típico rótulo de los adolescentes que dice, por favor, no molestar, los adolescentes están llenos de preguntas, y como están llenos de preguntas, buscan a veces las respuestas donde no corresponde o en lo que no corresponde. Yo creo que esa es un poco la base, porque a veces uno no entiende o trata de entender y no lo consigue de los adolescentes, a pesar de haber sido adolescente. Es interesante que si uno pudiera ver las características más sobresalientes, entre ellas son las que están aquí. La impulsividad, reacciones viscerales normalmente las tienen los adolescentes. Le gustan mucho las cosas nuevas y ojalá que sean lo más intensa posible, ¿ya? Las emociones fuertes siempre las están buscando y quieren emociones fuertes. Siempre le creen más o quieren estar más con el grupo de iguales, los amigos, los compañeros del curso, el equipo de fútbol, el equipo de lo que sea, ¿ya? Quieren pertenecer a un grupo y ellos lo único que quieren es estar en un grupo. Se distancian tanto físico como emocionalmente de los padres. Ya son muchas veces, y si hay algún profesor acá que tenga alumnos de esta edad, son desafiantes, retan a la autoridad, a los padres y a los profesores. Se desmotivan fácilmente, son poco perseverantes en las tareas que no les interesan, subestiman las consecuencias negativas, parece que no existieran. Muchos de ellos son hiperactivos y con eso tienen dificultades para regular sus emociones, y sobre todo, y algo muy importante, es que las emociones cambian y cambian muy rápido. Y eso hace que por lo menos desde el punto de vista de los adultos, ¿ya? Uno los puede ver como unos entes complejos, unos entes complicados, unos entes difíciles de tratar, ¿ya? ¿En qué se basa todo este descripción psicológica, sociológica, si ustedes quieren, de los adolescentes? Es que el cerebro adolescente sufre cambios muy potentes. A partir de los 5 años y se intensifica a partir de los 10 hasta los 20, 25 años, el cerebro sufre unos cambios que son extremadamente radicales. Y esos cambios que son extremadamente radicales, que ocurren en varias regiones del cerebro, en algunas más, ya le contaré cuáles son ellas, pero siempre se dice que este cerebro está en construcción, y durante esta edad es cuando se produce un mayor cantidad, si ustedes quieren, un pic de estos cambios. Obviamente estos cambios que se observan en los cerebros adolescentes no pudieron ser observados sino hasta la década, los fines de los 90, ¿ya? Donde se refinaron las técnicas de imagen cerebral, donde se pudo realmente ver que el cerebro estaba cambiando, la actividad del cerebro estaba cambiando. Y lo curioso es que el cerebro no crece en tamaño, sino que crece de otra manera, ¿ya? Y esa otra manera tiene que ver necesariamente con este GIF que puse acá, que son la forma que tienen de conectarse las neuronas y cómo transmitir la información. Um, Desde ese punto de vista, si uno mira al interior del cerebro adolescente, uno podría hacer un paralelo entre distintas estructuras y compararlas tanto en un adulto, ¿ya?, con un adolescente. ¿Ya? Por ejemplo, si partimos por la corteza prefrontal, sabemos que la corteza prefrontal es la que incluye el planeamiento, ejecución de procesos cognitivos y control relacional. En el adulto está totalmente desarrollada. Sin embargo, la adolescente es inmadura, y eso hace que no tengamos un freno o seamos propensos en esa época de nuestras vidas a conductas de alto riesgo. Otras zonas del cerebro que está íntimamente conectada con la corteza prefrontal, y algo contó el profesor Dañino en su charla, es la amígdala, ya que es el que controla las emociones, como el miedo, la agresión, etcétera, que en el adulto está madura y hay un control emocional, y ese control emocional está determinado por la corteza prefrontal, por su conectividad. Ya haremos un dibujito a partir de eso. Y el adolescente también está madura, y lo hace a los adolescentes precisamente ser muy impulsivos porque no tienen freno, ¿ya? Y ese freno también está directamente relacionado con varias de las funciones, varias de las conductas que tienen los adolescentes. También durante esta época el lóbulo parietal, responsable del tacto, la vista, el lenguaje, ya en el adulto está totalmente desarrollado, y el adolescente está en proceso,
¿ya? Entonces está aprendiendo a procesar esa información. Otros núcleos importantes que están más al interior del cerebro, como el estriado, ¿ya? Y el hipocampo también. El estriado es el centro de recompensa, ya lo contó el profesor Sotomayor en su momento. En los adultos está totalmente desarrollado y el estriado en los adolescentes es inmaduro y nos hace en nuestro cerebro que importe más la recompensa que la consecuencia. ¿Ya? Y otro es el centro del hipocampo, que es el centro por excelencia del aprendizaje de memoria. En los adultos está totalmente funcional y en los adolescentes es hiperfuncional. Ya podremos conversar, me pueden preguntar a qué me refiero con eso, ser Amor. hiperfuncional. ¿Ya? La pregunta, obviamente, como tenemos un cerebro que no crece en tamaño, la pregunta es cómo madura el cerebro adolescente y cómo se transforma este cerebro en adulto. ¿Ya? Hay dos procesos que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestro cerebro y especialmente en ciertas zonas para el cerebro de un adolescente. Uno tiene que ver con la plasticidad sináptica que engloba cambios tanto funcionales como estructurales, y uno de los cambios estructurales más importantes son los cambios que tienen que ver con el refinamiento de los circuitos neuronales. Ustedes pueden ver aquí a la derecha, aquí está la corteza, por ejemplo, corteza prefrontal, por ejemplo, un recién nacido, y como a los 6 años hay una maraña de conexiones, es decir, la cantidad de conexiones ha sido muchísima durante este corto periodo de tiempo, y hacia los 14 años hasta los 25 se produce un fenómeno que se llama poda sináptica, y esta poda sináptica es, digamos, como proceso, el encargado de eliminar estructuras neuronales que son innecesarias, así mejorar la eficiencia y la eficacia con la que el cerebro transmite esa información. Entonces, esta poda sináptica refina el sistema, ¿ya? Y como refina el sistema, lo hace ser más eficiente y más eficaz. Otro segundo proceso que muchas veces se pasa por alto, pero es sumamente importante para el desarrollo de la estructura y sobre todo durante la adolescencia, ¿ya? El que tiene que ver con la mielinización. La mielinización es la forma que tiene el sistema nervioso, en este caso las neuronas, de aumentar la velocidad con la cual transmite el mensaje eléctrico. La comunicación entre una neurona y otra se acelera, y este aceleramiento es producto de esta mielina, que es verdaderamente una especie de aislante que ayuda a que aumente la velocidad de conducción de la señal eléctrica o potencial de acción. Y aquí ustedes ven una comparación en un GIF cómo aumenta la velocidad al tener estas vainas de mielina. Interesantemente, la mielinización ya tiene un máximo, ¿ya? O tiene un máximo en varias estructuras cerebrales cuando vamos pasando desde la etapa de pubertad hacia la adolescencia. Entonces, cualquier defecto que uno pueda tener en la mielinización y al mismo tiempo en esta poda sináptica podría afectar claramente la función de varias partes del sistema nervioso, entre ellas la corteza prefrontal, que es la que le voy a dar más importancia en lo que les voy a contar a continuación. Entonces, si nos ponemos en contexto, tenemos dos procesos que son importantes en adolescentes: mielinización y poda sináptica. Estos dos fenómenos ayudan a que seamos capaces eficientemente de transmitir el mensaje en nuestras neuronas. Como ustedes pueden ver, se inicia generalmente el mensaje en la dendrita y se transmite por el axón para lograr hacer sinapsis, que es la forma que tienen de transmitir información una neurona hacia otra, y que consiste fundamentalmente en que esa señal eléctrica que ustedes ven aquí provoca la liberación de la sustancia química o neurotransmisor, provocando un cambio en la polaridad de la membrana postsináptica, y obviamente el mensaje se sigue transmitiendo por la otra neurona. Entonces, si nosotros queremos que nuestro sistema nervioso sea más eficiente, nosotros mejoramos la forma y la velocidad con la cual se conduce ese mensaje, y eso se llama plasticidad sináptica, que ayuda a ser más eficiente el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Obviamente este proceso ¿ya? Ocurre en toda la edad, incluso hasta en individuos muy, muy viejitos, ¿ya? Pero obviamente durante este periodo, tal como les dije, ocurre un explosivo aumento de este fenómeno, en este periodo que es muy, muy importante para el desarrollo de nuestro Está sistema escuchando nervioso, esto. nosotros Gracias. como personas. ¿Por qué los adolescentes son más emocionales? Y eso es interesante porque los adolescentes fuimos, y si hay algún adolescente por acá, podrá darse cuenta por qué es más emocional. Como les conté anteriormente, hay ciertos centros que tienen que ver con la emoción, que son parte del sistema límbico, y fuertemente la amígdala está muy desarrollada o prácticamente madura durante la adolescencia. Eso lo que provoca son los comportamientos instintivos, temor, comportamiento agresivo, etc. ¿Ya? Y ese centro está controlado, o si ustedes quieren, para hacerlo en lenguaje simple, tiene un freno, y ese freno es la corteza prefrontal, pero las conexiones entre la corteza prefrontal que aparece aquí y la amígdala son bastante pobres
en número y en función, por lo tanto no son capaces de reprimir, por decirlo así, la actividad de la amígdala y nos sale el reptiliano, el animal que llevamos dentro y tenemos todas estas conductas agresivas o de temor, etc. Entre los 18 y los 25 años, obviamente entre los individuos hay diferencias, entre sexos hay diferencias, se establece una conectividad rica entre la corteza prefrontal y de vuelta también desde la amígdala a la corteza prefrontal que hace que estas dos estructuras funcionen como una sola estructura funcional, ¿ya? Y de esa manera tenemos la capacidad de gestionar y regular lo que acontece con el resto del encéfalo y obviamente con la amígdala y así controlar este comportamiento agresivo y somos capaces, por decirlo así, de frenarnos y ponernos un límite, cosa que los adolescentes no lo tienen. ¿Por qué los adolescentes son sensibles o pueden ser más sensibles o más recurrente o más fácil que un adolescente se vuelva adicto? ¿Ya? Porque también hay varias estructuras y se las contó el profesor Sotomayor en su momento. Una de ellas tiene que ver con el BTA y con el estriado, que son parte del sistema de recompensa. ¿Ya? Se sabe que el sistema de recompensa se desarrolla mucho más rápido que la corteza prefrontal. De la misma manera que lo hacía con la amígdala, la corteza prefrontal establece conexiones con esta zona del estriado, con el BTA, que hace posible su regulación. Sin embargo, durante los adolescentes, como ustedes ven aquí en el esquema, las conexiones son bastante pobres o son pocas y por lo tanto hay una regulación mucho menor desde la corteza hacia estas zonas encargadas de la recompensa, ¿ya? Se sabe que los adolescentes son mucho más sensibles a la recompensa, ¿ya? Aquí está mostrando en la animación una galletita y cómo se enciende esta parte del cerebro, ¿ya? Y se enciende mucho más en los adolescentes que en los niños y en los adultos, ¿ya? Por lo tanto, uno inmediatamente puede hacer el link y fácilmente decir, efectivamente, es mucho más fácil volver adicto a un joven que a un niño o que a un anciano, ¿ya? Las galletitas la pueden reemplazar por cualquier otra conducta adictiva, desde los juegos hasta las drogas duras. Desde ese punto de vista, uno puede ponerse a pensar que ya, la corteza prefrontal es importante, por ejemplo, para lo que tiene que ver con la emocionalidad, para controlando la amígdala, tiene que ver con la adicción porque de alguna forma podemos controlar esta zona del cerebro que está encargado del centro de la recompensa, ¿ya? Pero la corteza sirve para muchas otras cosas más. La corteza también sirve para funciones ejecutivas. Una de las funciones ejecutivas, que muy probablemente muchos de ustedes la han escuchado, es la working memory, que es una forma de memoria a corto plazo y que hace énfasis en el almacenamiento temporal de información. Así uno puede asistir rápidamente a ella y utilizarla, ¿ya? Una de las pruebas que se conoce y se sabe que es muy efectiva para saber si hay un buen funcionamiento de la corteza prefrontal es esta tarea de respuesta retardada y siendo simplista consiste en lo siguiente, ¿ya? Ustedes pueden ver aquí dos cerebros de los chimpancés y los humanos. Los chimpancés también tienen una corteza prefrontal bastante protuberante que funciona bastante bien, ¿ya? Y me gustaría que ustedes pusieran atención en la pantalla, ¿ya? Así que son tan amables, ¿ya? Y me pudieran decir cuál es la secuencia de números que yo mostré. ¿La tienen, cierto? No voy a decir que ustedes me la digan, pero probablemente la mayoría de ustedes ya no pudo captar la secuencia, ¿ya? Pero fíjense que les voy a mostrar un par de videitos para que ustedes se den cuenta. Esa es la secuencia que yo mostré, para que crean que no estoy mintiendo. Les voy a mostrar efectivamente la secuencia, para que vean que es la misma, ¿ya? Y esa secuencia uno la guarda en la corteza prefrontal y uno la usa para decir, ah, efectivamente, estos son los números y estos son los números que mostró el tipo que está al otro lado del computador. Uno puede hacer una prueba, esta de respuesta de cuánto uno se demora en obtener una respuesta, viendo estos videos que quizás alguno de ustedes lo vio, donde fácilmente se le enseñó a un chimpancé a reconocer números y a seguir una secuencia de números y a través de una pantalla táctil como ustedes la ven ahí, él puede apretar esa pantalla táctil, le van a aparecer números y la idea es que él siga la secuencia de números, es decir, sabe contar. Entonces ustedes la ven ahí como él precisamente puede seguir la secuencia de contar números. Obviamente eso requiere entrenamiento, tal como ocurrió con nosotros en su momento, de saber cuál es la secuencia. Algunas personas lo hicieron más grande, otros más rápido, otros lo hicieron más lento, pero puede seguir perfectamente la secuencia de los números sin errores que sean perceptibles. La conducta totalmente normal, por ejemplo, de nosotros cuando somos pequeños. Algo interesante que hicieron estos mismos investigadores
es que después taparon los números. Entonces lo que está haciendo el chimpancé en este caso es simplemente utilizar su memoria a corto plazo para saber cuál es la secuencia y cómo está organizada la secuencia que están mostrando. Y él lo hace perfectamente y lo desafío a ustedes, junto como lo va haciendo el chimpancé, a que ustedes puedan seguir esa secuencia de números. Hicieron una serie de pruebas después, cambiando, ya no poniendo todos los números, como lo voy a mostrar a continuación. ¿Ya? Ahí se equivocó. Ahí lo hizo bien nuevamente. ¿Ya? También hicieron secuencia de números que eran un poco más cortas, es decir, números saltados, pero sabiendo que el 1, el 4, el 7 y el 9, esa es la secuencia, no al revés, o de forma equivocada, y lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Aquí también hace más o menos lo mismo. Ustedes ven aquí efectivamente que él hace, y aquí es para mostrarles que él efectivamente cuando cumple la misión, él recibe una recompensa. Y esa recompensa obviamente está directamente relacionada, ¿ya?, con que él cumple positivamente la prueba. Entonces es un entrenamiento que él recibe para que pueda hacer la tarea de buena manera. Y eso, ese tipo de memoria es memoria a corto plazo, una memoria de trabajo que él está usando para cumplir con su misión, tal como más o menos lo haríamos nosotros también. Entonces, como ustedes ven, sirve para esa función ejecutiva. Lo interesante de aquí es que nosotros tenemos una corteza prefrontal, o tenemos una parte frontal de nuestro cerebro, que lo que hace es regular, por decirlo así, a otras estructuras, que son las encargadas de la emocionalidad, del centro de la recompensa, o de este tipo de memoria. Es capaz la corteza prefrontal de regularla, de modularla. Sin embargo, como esta es una zona del cerebro que es muy lábil a estímulos externos, ya uno se puede poner a pensar desde el punto de vista de por qué surgen muchos de los trastornos psiquiátricos durante la adolescencia. Y los datos son muchos y son bastante potentes y un poco deprimen, de verdad, cuando uno ve la realidad, por ejemplo, de Chile. Hay varios trastornos psiquiátricos que aparecen durante la adolescencia, que son algunos, quizás de los más conocidos, los que más se repiten tanto en la prensa como en las redes sociales: depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de pánico, trastorno alimentario, trastorno obsesivo compulsivo y adicciones, ¿ya? Eh, para los que no lo saben, y por ahí se lo encuentran en las redes sociales en algún momento, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, y un dato que es bastante espeluznante es que hacia el año, cuando se hizo esto, que fue el año 2019, se calculaba que habían 800.000 suicidios al año, ¿ya? Y la mayoría de esos suicidios eran de personas que se han suicidado o lo que habían intentado entre los 15 y los 29 años, cosa que llama bastante la atención. Hay una serie más de números que aparecen ahí y que va indicando el problema que nos encontramos, y peor ahora, en las condiciones en las cuales estamos, con las enfermedades mentales que aparecen alrededor de los 14, 15 años. Entonces es importante tomar en cuenta, ¿ya?, de por qué y por qué es importante investigar, ¿ya?, de cuáles son las causas y por qué se desarrollan cualquiera de estos procesos digamos, de enfermedades que ustedes están viendo aquí en pantalla. Ah, para que la corteza prefrontal funcione, ¿ya?, y para que deje de funcionar o funcione de una manera equivocada, son muy importantes unas pequeñas neuronas que nosotros tenemos que representan más o menos el 10% de nuestro cerebro, que son las interneuronas. Y se ha asociado fallas en las interneuronas, ¿ya?, y en todos los procesos que ella controla, ¿ya?, a las enfermedades psiquiátricas. Ya, para que tengamos una noción, para los que no lo saben, cuál es la función de las interneuronas. Las interneuronas lo que hacen es inhibir, ya, al sistema nervioso. Por lo tanto, cada vez que vamos a excitar y vamos a tratar de transmitir un mensaje, va a haber un sistema que va a estar inhibiendo y va a estar controlando la cantidad de mensajes que se está entregando. Por lo tanto, se va a establecer un balance excitación-inhibición, y ese balance excitación-inhibición es fundamental que se mantenga para que no tengamos problemas de algún tipo de enfermedad con sobreexcitación o con una superinhibición. Como ustedes observan aquí en el croquis, nosotros tenemos una pequeña interneurona que lo que hace es, se ve gráficamente en el dibujito, que está controlando el flujo de información que está pasando por la neurona. Si esa neurona sufre estrés, como lo contó Alexis, sufre algún trauma, hay algún abuso de alguna droga, o hay alguna enfermedad subyacente, o que sea
de origen genético, puede esta interneurona fallar. Y si esta interneurona falla, el flujo de información se descontrola y comienza a fallar este balance excitación-inhibición. Y cuando falla ese balance excitación-inhibición, nosotros desarrollamos sí o sí diferentes tipos de enfermedades psiquiátricas y, más importantemente, ocurren, la mayor parte de eso, tienen su origen y su inicio durante la etapa de la adolescencia. Entonces, si lo lleváramos a una gráfica tal como ustedes lo ven aquí en pantalla, ya es interesante darse cuenta que cuando nosotros mantenemos un buen balance, nosotros estamos funcionando relativamente bien. ¿Ya? Estamos en un balance, yo estoy más o menos aquí, quizá un poquito hacia la luz, un poco excitado ahí porque estoy presentando, y ojalá ninguno de ustedes esté hacia este lado, un poco con sueño, ¿ya? Pero nosotros nos movemos en la vida más o menos en estos tres estadios. Sin embargo, cuando empieza a haber un poco más de inhibición, ¿ya? Por diferentes motivos, incluso por drogas. Obviamente uno puede entrar rápidamente en coma y del coma a la muerte hay un paso por exceso de inhibición. Hacia el otro lado, si nosotros pasamos de estar solo, estar excitado, muy alegre, muy contento, es muy fácil pasar a un estado de epilepsia y de la epilepsia a la muerte porque está disminuyendo la inhibición. Todo ese, más inhibición o menos inhibición, está directamente relacionado con el balance que hacen las interneuronas sobre la función del sistema nervioso, de la sinapsis excitatoria. Y estas interneuronas son muy lábiles a diferentes neuromoduladores, por ahí algo lo dijo cuando se hizo la presentación, e importantemente a muchas drogas. Y cuando fallan las interneuronas, hay mucha neuropatología, esquizofrenia, depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, queda la pregunta, y cabe la pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo en el cerebro adolescente o por qué el cerebro adolescente es más lábil? ¿Ya? Se sabe que para las diferentes anormalidades, enfermedades del neurodesarrollo, incluida todas estas enfermedades psiquiátricas que les estaba contando yo, hay factores ambientales, sociales y psicológicos. Estamos viviendo uno muy, muy duro ahora, ya al final hablaremos de ello. Y hay una predisposición genética. Cuando uno tiene hay muchos genes que están involucrados en muchas enfermedades psiquiátricas, pero son genes que predisponen a tener una enfermedad psiquiátrica, pero son los factores ambientales, sociales, psicológicos los que estarían gatillando esta enfermedad. Todas estas enfermedades psiquiátricas, como les dije, tienen relación con la normalidad del neurodesarrollo y se produce por un desbalance en este eje, o en este importante proceso de excitación e inhibición. Uno de ellos es la esquizofrenia, que es la que estudiamos en nuestro laboratorio, pero hay muchas más. Y estas anormalidades en el neurodesarrollo están directamente relacionadas con esta parte del cerebro, que es el telencéfalo, ¿ya? Que da origen, obviamente, a el cerebro, los hemisferios cerebrales, la corteza, la sustancia blanca y los núcleos basales. Entonces, esa zona es particularmente sensible también a todas estas anormalidades durante el desarrollo. ¿Qué pasa entonces cuando uno mira la adolescencia? Interesantemente, y esto es una cosa que abrió hace desde el 2011, quizás unos 10 años, quizás 12 años, abrió una perspectiva bastante grande desde el punto de vista no solamente de estudiar básicamente esto, desde el punto de vista neuronal y de los circuitos, sino hasta desde el punto de vista conductual y desde el punto de vista también neuropsicológico. Si ustedes se fijan, desde que se produce la fecundación de cualquiera de nosotros, hay una serie de procesos que ocurren hasta el nacimiento, desde la proliferación de nuestras células, en este caso neuronas, la migración, arborización y comienza la minimización. Todos esos procesos que están ahí son súper fundamentales para que nosotros seamos lo que somos, ¿ya? En este instante. Cuando ustedes se fijan entre el día 0 o el nacimiento, si ustedes quieren, hasta el día 5, son explosivos los procesos, y particularmente en la corteza prefrontal, en la que he dado más énfasis en esta presentación, se produce un aumento gigantesco, brutal, ¿ya? De las sinapsis excitatorias, es decir, las que van a excitar y van a provocar que ocurra cualquier fenómeno, ¿ya? Son las sinapsis excitatorias. Pero a medida que va avanzando nuestra edad, esas sinapsis excitatorias comienzan a disminuir y se produce el proceso que ya nombramos, que es de la poda sináptica. Y se sabe ahora que este proceso poda sináptica está muy relacionado con el aumento a partir de los 14-15 años de las sinapsis inhibitoria en la corteza prefrontal. Entonces, hay dos fenómenos que están ocurriendo aquí: una disminución de la transmisión excitatoria y un aumento de la inhibición, y se establece un buen balance entre la excitación y la inhibición a partir de los 15 años, estabilizándose este fenómeno a partir de los 25 años. Muchas enfermedades, ya sea de origen genético, como le dije, que dan esta prevalencia, y todo lo que tiene que ver con todas las señales o todos los estímulos que pueden venir nocivos, que pueden venir desde el medio ambiente, pueden provocar muchos
muchos cambios. El primero que me gustaría nombrar es que se pueden producir un excesivo poda, es decir, uno corta más de lo debido, ¿ya? Y eso puede ser influenciado por muchos factores. Ya vamos a nombrar algunos de ellos que pueden ser importantes. Se lo adelanto, puede ser el estrés, por ejemplo, es uno muy importante, ¿ya? Además, pueden haber problemas con la mielinización. Si hay problemas con la mielinización, hay problemas con la transmisión de la información o cuán eficiente se transmite la información. Y además se produce una disminución de la actividad de las interneuronas. Todo eso conlleva a que a partir de aproximadamente los 18 o 20 años, en el caso particular de la esquizofrenia, es cuando se producen los primeros brotes psicóticos, que es la primera marca, si ustedes quieren, de que una persona puede estar sufriendo esta anomalía psiquiátrica. Entonces se pueden producir estos tres fenómenos en forma conjunta que van a derivar en este comportamiento aberrante que tienen las personas que sufren esquizofrenia. ¿Por qué es importante esta ventana? Porque si ustedes ven, se está produciendo una poda sináptica, o sea, se está remodelando nuestro cerebro, está aumentando la transmisión inhibitoria, estamos poniéndole freno para que no sea todo el funcionamiento de nuestro cerebro desenfrenado, ¿ya? Y se establece un balance excitación-inhibición. Pero como justo este periodo es crítico por todos los cambios que les he contado, cualquier anomalía que ocurra en el medio puede afectar este normal poda sináptica, la formación de sinapsis inhibitoria o la mielinización. Entre ellas, por ejemplo, está lo que puede haber sucedido en etapas maternas, con infecciones durante la etapa materna, estrés y malnutrición, complicaciones durante el nacimiento, ¿ya? El estrés, súper importante. Aquí está la causa genética que siempre está todo el tiempo. Traumas que se pueden haber ocurrido. Hay varios estudios que hablan de la posición de grupos minoritarios desde el punto de vista de ser de otra religión, de otro color, de otra raza, ¿ya? O sea, hay estudios al respecto, ¿ya? También está la vida urbana, ¿ya? A diferencia de lo que pasa en lugares más relajados, por decirlo así, de la vida, el campo, a lo que pasa en la ciudad, también hay varios estudios que hablan de que podría ser un gatillante de esta anomalía. Y algo que es relevante, por lo menos de comentar ahora hacer hincapié en ello, es que la exposición crónica a cannabis a partir de los 10 hasta los 15 años es bastante peligroso, y justamente aquí ustedes ven que coincide cuando las sinapsis excitatorias están disminuyendo y cuando están aumentando las inhibitorias. Entonces, durante ese periodo, al parecer, la exposición de cannabis podría producir cambios en ambos fenómenos, ¿ya? Que podrían estar indicando que esa persona podría, ¿ya? Desde el punto de vista de ese insulto que está recibiendo el medio ambiente, tener una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia, que es la que más conozco de todas las enfermedades. Desde el punto de vista de la información adicional, para ir un poco contando cuáles son las partes que son buenas, ¿ya? Es mantenerse activo, hacer ejercicio al menos 1 hora al día. Se sabe el ejercicio y eso fue bien insistente Gonzalo Jorquera, que hace muy bien para el funcionamiento no solamente del organismo, sino que para el funcionamiento del cerebro, ¿ya? Alimentarse bien, una dieta saludable, el desayuno es indispensable, comer lo que se tiene que comer. Prevención del tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol. Y algo muy importante es que dormir adecuadamente. Sé que la próxima charla que viene es del doctor Negroni y va a hablar de sueño, pero tengo que hacerle un guiño aquí porque pasan cosas especiales con el sueño durante la adolescencia. Según la Academia Americana de Medicina del Sueño, se recomienda que los adolescentes duerman de 8 a 10 horas por la noche, ¿ya? Según los datos que se obtuvieron en una encuesta, CGC, ¿ya? El 70% de los estudiantes secundarios en Estados Unidos duerme 7 horas o menos de lo habitual. Y lo más increíble de todo es que el ciclo circadiano de la melatonina en niños adultos aumenta, y ustedes saben que la melatonina es la molécula del sueño, ¿ya? Comienza a aumentar a partir de las 9 de la noche, de las 8 a las 9 de la noche, generalmente en promedio a las 9 de la noche. Y ustedes ven cómo aumenta, entonces eso hace que uno tenga la predisposición a ir a dormir. Fíjense que es un estudio bastante grande que se hizo, cómo se desplaza esta curva en los adolescentes. Los adolescentes recién la melatonina comienza a aumentar a las 11 de la noche, y comienza a aumentar a las 11 de la noche y recién decae a las 8:30, 9 de la mañana. Entonces, fíjense ustedes, los adolescentes
Normalmente vayan a acostarse, se acuestan, pero no se duermen hasta las 11, hasta las 11 y las 12 de la noche, y duermen, duermen, y en este momento es cuando se despiertan y tienen que ir al colegio o ir a la universidad, ¿ya? Entonces estamos hablando que ellos más o menos están perdiendo 1 o 2 horas de sueño por día con respecto a su ciclo de la melatonina. Entonces, aunque a ustedes les parezca increíble, pero es muy interesante, en Estados Unidos se ha hecho varios paneles pilotos donde se ha retrasado a los adolescentes, se les ha retrasado el ingreso al colegio, y ahora ingresan al colegio 2 horas después de lo que normalmente uno ingresa. O sea, en lugar de ingresar a las 8 de la mañana, ingresan a las 9:30, 10 de la mañana. Entonces han hecho coincidir ese ciclo circadiano de melatonina, ¿ya? Que los científicos han determinado, y lo han adaptado para que los adolescentes funcionen de una manera mejor y no estén dormidos durante las primeras 2 o 3 horas de clase. Algo que quizá lo nombrará Ignacio en su charla, pero aquí lo dejo comentar, que no hemos vuelto presos de estos aparatitos, ¿ya? No hemos hecho presos de las redes sociales, de Facebook, de Instagram y etcétera. Y esto ha modificado, y hay varios estudios que han mostrado que se están modificando los ciclos de sueño, y esto está siendo bastante malo con respecto a cómo se está fragmentando el sueño, y eso probablemente se los contará Ignacio. Entonces, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas malas si no se sabe usar de la manera correcta. Para finalizar, me he tomado el tiempo de los 40 minutos más o menos que me dijeron que hablara. En la revista colombiana de psiquiatría me saqué de ahí este esquema, me pareció muy interesante la forma que tienen de mostrarlo. Desde el punto de vista de qué es lo que qué está sucediendo ahora con el COVID-19. ¿Ya? Hay varias amenazas que tiene el COVID-19 más allá de lo netamente que tiene que ver con el virus. ¿Ya? Hay temor a la enfermedad por la muerte de un familiar, y la crisis sanitaria en general, y estamos bombardeados todo el tiempo con noticias, no solamente por las redes sociales, la televisión, etcétera, y familiares, amigos, etcétera. Y también tenemos un potente aislamiento que hace una crisis económica y una crisis social, y la estamos viviendo todos los días, y ya llevamos, ¿cuánto? ¿Un año o más de un año en eso? ¿Cuáles son las repercusiones? Tiene un montón de repercusiones. A nivel de la familia, estrés, desempleo, ansiedad, depresión, ha aumentado, y eso está clarísimo, el consumo de licor, ha aumentado la violencia intrafamiliar, y directos factores que hacen adversa la vida familiar, o van en contra de la vida familiar. Todos estos fenómenos ya influyen fuertemente en toda la familia, pero mucho en los niños y en los jóvenes. Genera ansiedad, depresión, hiperactividad, muchos trastornos mentales, y partiendo por el abuso y la negligencia, ¿ya? Se hizo una estadística, y eso de hace unos meses atrás, que hay como 332, muy probablemente más, niños que han vivido bajo las políticas de confinamiento obligatorias, ¿ya? Desde el comienzo del COVID-19. Esto cambió todo el escenario de la familia, ¿ya? Se perdió el contacto, muchas de las rutinas básicas de socialización con sus pares se perdieron, ¿ya? Y eso hace que fundamentalmente los niños, el cerebro que está cambiando, niños jóvenes que está cambiando, tenga por decirlo así, una consecuencia bastante mala, que no la vamos a ver ahora, sino que la vamos a ver en un año después. Algo relevante que también me gustaría decir es que desde el punto de vista de que los países debieran invertir, ¿ya? En los servicios de salud mental, apoyo a los jóvenes, los cuidadores, comunidades, escuelas, ¿ya? Y necesitamos que los programas de crianza, y estoy hablando no solamente de las familias y de las familias vulnerables, sino que de los niños que fundamentalmente no tienen familia, que van a dar a nuestro famoso centro del Sename, donde todo esto que yo he dicho se vulnera, y se vulnera todos los días y constantemente. Imagínense todo lo que les he dicho que les pasa simplemente por interrumpir de alguna manera, ¿ya? El funcionamiento normal de un cerebro, las consecuencias que puede tener esto en la vida futura de estos niños jóvenes, los futuros adultos de nuestro país. Yo creo que con eso es suficiente. Le doy las gracias, nuevamente gracias a la gente del museo, gracias a Ignacio, y gracias también a los chicos que vi por ahí del laboratorio, Odra, Francisca, la Cami, que está Felipe también por ahí, no sé si está Pamela, porque gracias a ellos podemos seguir funcionando, y un poco usar, digamos, eh, nuestra expertise para comunicar, digamos, este tipo de cosas que suceden durante la adolescencia, y que es importante recalcar en el sentido estricto de cómo uno puede finalmente tener
y tener la posibilidad de trabajar con este tipo de enfermedades que afectan y que son importantes de conocer sus bases biológicas para realmente entender cómo se desarrolla un cerebro adolescente y también dar bases para entender y dar esas bases y transmitir ese conocimiento tanto a los padres como a los profesores de que los adolescentes no son malos, los adolescentes no son desordenados, los adolescentes no es una persona crítica, sino que es un cerebro que está realmente en remodelación y hay que aprovechar ese cerebro en remodelación porque se pueden sacar muchas cosas en común y cosas buenas. Les doy un dato que me estaba recordando en este instante. Se hizo un estudio, creo que eran algo así como 6.000, sí, fueron como 6.000 jóvenes que se le hizo un estudio del índice del IQ, de inteligencia, se le hizo a los 13 años y dio un determinado número y a esos mismos alumnos se le hizo el IQ a los 20 años. Y después hice una correlación de cómo ellos habían vivido su adolescencia con respecto a sus problemas, y el IQ cambió mucho de las personas que tenían alto IQ, ahora los tenían bajo, y los que tenían bajo IQ lo tenían alto. Entonces, más que ser una cosa mala o desastrosa la adolescencia, es una ventana de oportunidad donde nosotros podemos moldear y podemos cambiar a la gente y darle posibilidad a los niños que no han tenido antes la posibilidad de tener acceso a cierta información y a ciertos cuidados desde el punto de vista educativo y de salud. Entonces, creo que esa es una ventana que es interesante que pudiéramos explotar y para eso estamos también los científicos que hacemos cosas básicas para entregar esta información más básica que pueda servir para tener mejores planes de salud, tener mejores prevención y convencer que la gente, el gobierno, el país en general tiene que invertir más en ciencia e invertir más en educación. Yo creo que es la única forma de que podamos salir de esto fortalecidos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Agradecer toda la información muy nutritiva bueno, para los que somos padres, madres, ¿cierto? Acá quería hacer, si puede, no sé si quieres dejar de compartir como para que quizás Sí, nos muevas un poquito. ahí lo voy a tirar. Ahí estoy. Eso. Ahí ya dejé compartir. Y bueno, ya han dejado algunas consultitas acá en el chat que quería transmitir. Eduardo menciona a qué edad termina de madurar la corteza prefrontal y de qué depende su óptimo desarrollo o maduración. Ya, bueno, siempre uno habla de promedio. En este contexto uno siempre habla de promedio y aproximadamente a los 25 años. Entonces, cualquier estímulo externo que pueda ocurrir entre los 12 y 25 años puede ser nocivo para el funcionamiento de la corteza prefrontal y puede incluso inducir un cambio bastante drástico no solo en la conducta, sino que en la salud del individuo. Obviamente el cerebro en general, si lo podemos hablar en general, nunca deja de ir cambiando, solamente que esta etapa, durante la etapa embrionaria, durante la niñez y durante la adolescencia, se producen estos como máximos activados de máximos de cambios de remodelamiento. Pero el cerebro no deja de cambiar durante toda la vida. De hecho, para un dato, todos tenemos neurogénesis y hace muy poco que realmente se confirmó que nosotros tenemos neurogénesis en nuestro cerebro hasta edades muy avanzadas. Y eso quiere decir que nuestro sistema sigue a pesar de la capacidad, obviamente, de aprender y de remodelar nuestro sistema. Así que, pero, y respondiendo a él, como les dije, a los 25 años, yo creo que, que, que digamos el promedio, más o menos. Gracias, Marco. Hay otra consulta respecto a qué hacer con las interneuronas, o sea, qué hacer para que las interneuronas fallen lo menos posible. ¿Se puede hacer algo realmente? Mira, si te soy sincero, esa pregunta es re difícil de responder, no tiene una respuesta, ¿ya? Pero porque los que estamos trabajando en ciencia básica, estamos tratando de entender cómo funcionan las interneuronas. Porque la interneurona, a pesar de ser un 10%, en algunos casos y en algunas estructuras cerebrales, ser menos del 10% el total de neuronas de una determinada estructura, ¿ya? Hay muchos tipos de interneuronas distintas. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, en la corteza prefrontal hay 12, en el hipocampo, por ejemplo, hay 19, algunos dicen que 21 interneuronas distintas. Entonces, todas tienen sus características propias y sus formas de comunicarse y siendo neuromoduladas de formas distintas. Pero obviamente la ciencia básica lo que está entregando en este momento es que el funcionamiento de las interneuronas tiene que mantenerse íntegro de una buena manera para que el cerebro pueda mantener este balance de excitación e inhibición. De hecho, está cambiando el paradigma desde el punto de vista farmacológico a tratar de encontrar fármacos que modulen exclusivamente la transmisión GABAérgica.
desde el punto de vista GABAérgica, me refiero a modular la función de las interneuronas, tratando de rescatar, ¿ya?, la función normal de una interneurona. Pero te vuelvo a insistir, si tenemos 19 tipos distintos y las 19 funcionan de una forma diferente, es bien difícil que uno, o podría ser bastante ilusorio que uno pudiera decir, oye, vamos a usar este fármaco y con eso vamos a mejorar tal o cual enfermedad o vamos a mejorar la actividad de las interneuronas. Eso no es así. Es súper complejo estudiar las interneuronas y son como los grandes desconocidos dentro del sistema nervioso desde el punto de vista de la regulación. Espero, antes de morirme, poder aportar algo con respecto a la función de la interneurona y ver cómo podemos cambiarle realmente la función en la realidad, en las personas. Porque nosotros usamos modelos animales, modelos celulares, para entender cómo funcionan, pero de ahí a dar el salto a poder modularlo en lo humano, el salto es bastante grande. Se han hecho un montón de intentos y todavía las cosas están en eso, en investigación y en intentos. No tengo una respuesta precisa en todo caso para qué podemos hacer. Los consejos que di sirven, ¿ya? Sirven mucho los consejos que di, ¿ya? Hay muchas más cosas que uno puede hacer, ¿ya? Ser feliz, amarse, abrazarse, ya lo decía Alexis, el tacto, muchas cosas, pero falta mucha investigación y faltan lucas también para poder seguir estudiando. Sí, temazo en Chile, Lucas, Sí. de investigación y ciencia. Quería hacer una consulta también que dice acá, si varias enfermedades mentales inician en la adolescencia, ¿significa necesariamente que en la adultez hay cierta protección contra estas enfermedades? Sí, precisamente es un poco lo que quise dejar del mensaje. Como aumenta tanto la actividad y la remodelación de la sinapsis, la sinapsis durante la adolescencia, que en ese momento son más lábiles. Tal como están cambiando, son más lábiles para que cualquier insulto medioambiental pueda aumentar o disminuir su conectividad. Tanto aumentar la conectividad como disminuir la conectividad, o aumentar la eficiencia del mensaje y disminuir la eficiencia del mensaje, yo creo que es, entre paréntesis, malo para el sistema. Cuando uno es adulto, ya los circuitos están adultos. No, eso no quiero decir que no estén cambiando, sí están cambiando, pero la tasa de cambio es menor que lo que ocurre durante el cerebro adolescente, ¿ya? Obviamente, esto después cuando uno pasa adulto a ser un poquito más viejito y empieza a disminuir la efectividad con la cual nosotros comunicamos los mensajes, ¿ya?, que tiene que ver con el famoso aging, que se estudia, digamos, de individuos viejitos de la tercera o cuarta edad, ¿ya? Va disminuyendo, pero eso no quiere decir que sean menos lábiles o más lábiles. Lo que estoy tratando de decir es que cuando hay más remodelación, ¿ya?, de los sistemas, y los sistemas se están cambiando y están cambiando mucho, en muy poco tiempo, es mucho más fácil inducir que un estímulo externo induzca un cambio deleterio, en este caso, que afecte al funcionamiento de esta estructura, ¿no? Gracias. Acá, bueno, hay una persona que dice que quiere saber mucho sobre el sistema límbico, Ah. le interesa mucho. Y hay otra consulta que también dice que si es útil realmente administrar a los adolescentes melatonina para regular su sueño. Sí, yo no soy médico, ni receto cosas, pero lo que sucede es que la glándula pineal, ¿ya?, desde el punto de vista de su funcionamiento, está controlada por diferentes centros nerviosos la producción, y uno de los más importantes es la luz. Entonces hay una coordinación entre la luz y los centros reguladores que regulan la pineal para la producción de melatonina. Eh, Generalmente y probablemente Ignacio quizás hablará en su charla acerca de cómo se produce problemas con el sueño y cómo se regulan. La melatonina puede ser utilizada para reencauzar el ciclo de sueño. Pero por lo menos lo que yo tengo información o lo que he leído en los cerebros adolescentes es que comienza más tarde. Entonces, si aceleramos la producción de melatonina, no tengo idea cómo hacer el ciclo, porque una cosa es que uno acelere el aumento de la melatonina, pero no sabemos cuándo va a terminar. Entonces podemos extender mucho más esa gaussiana, esa campanita que ustedes vieron, ¿ya? Es una cosa complicada a veces tratar de regular los ritmos circadianos, y eso seguramente Ignacio va a dar Eso. vueltas por ahí. Le vamos a dejar la De pregunta hecho, lo pendiente para vamos, la lo vamos a próxima conversar charla, en la charla la de la última charla que queda, lo vamos a de conversar junio. justamente esas cosas, exacto, el 28 creo que. 28 de junio, sí. Hay otra pregunta bien interesante acá que yo creo que a muchos seguramente se deben preguntar. Dice, bueno, primero te felicita, dice genial presentación, es Irina Betty. Dice, ¿cómo modulan las drogas en esta búsqueda por el balance de excitación e inhibición?
y si nos podrías contar un poco más sobre la exposición crónica de cannabis en el cerebro adolescente. Sí, sí, es una muy buena pregunta y estamos un montón de gente, digo que no, estamos un montón, me estoy incluyendo, yo algo trabajo con cannabinoides, hay mucha gente en el mundo tratando de encontrar, ¿ya? cómo los endocannabinoides modulan el balance excitación-inhibición, porque los cannabinoides externos, que se llaman fitocannabinoides, que son los que son extraídos de la planta, ¿ya? La gente se los puede usar como aceite, los puede fumar o se los puede literalmente inyectar, ¿ya? Van a modular la transmisión sináptica. De hecho, es uno de los moduladores más potentes de la transmisión sináptica. Me refiero a la transmisión sináptica en la liberación de neurotransmisor para transmitir el mensaje de una neurona a otra. Y eso los fitocannabinoides lo regulan, porque es natural para los endocannabinoides, que son los cannabinoides que producimos, que nuestras neuronas producen y varias células producen, ¿ya? Para regular normalmente la transmisión sináptica. El problema con los fitocannabinoides, ¿ya? Y eso es un problema que por eso digo, vuelvo a repetir que hace falta mucha investigación todavía. Hay muchos fitocannabinoides que lo que hacen es desensibilizar los receptores de cannabinoides. Y cuando se desensibilizan los receptores de cannabinoides son insensibles al endocannabinoide, al que uno produce. Entonces, en lugar de deprimir la transmisión, aumenta la transmisión. Y si nosotros, por ejemplo, estamos aumentando la transmisión inhibitoria, el sistema inhibitorio se apaga. ¿Se fijan? El sistema nervioso se apaga. Entonces, como se apaga, reduce su actividad. Entonces, se pueden producir lagunas mentales y eso está con el THC, sobre todo, está bastante conocido. Los cannabinoides regulan la excitación y regulan la inhibición. En varias estructuras cerebrales regulan más la inhibición que la excitación y tratan de mantener un balance entre las dos. Porque si hubiera demasiada excitación, y eso es bastante conocido, uno puede entrar a algunos problemas de sobreexcitabilidad o hiperexcitabilidad en el cerebro que podría conducir a un foco epiléptico y finalmente una epilepsia. Entonces, uno tiene que mantener esa excitación, por lo tanto, tiene que tener una inhibición lo suficientemente poderosa para que no se escape de las manos esta excitación. Y al revés, uno tampoco puede quitar esta regulación de endocannabinoides porque si no tendría demasiada inhibición. Y al tener demasiada inhibición, nosotros empezaríamos a bajar, y el balance sería hacia la inhibición. Entonces, en lugar de estar hiperexcitados, estaríamos poco excitados o inhibidos, si tú quieres. Entonces, hay que regularla y los cannabinoides son súper importantes. De hecho, como siempre uno dice, el dato anecdótico, es cuando uno le da el bajón después de haber consumido marihuana, es porque las neuronas que están encargadas del centro del hambre y la saciedad tienen receptores para endocannabinoides. Entonces, como uno consume cannabinoides, se desajusta eso, entonces viene el hambre. Súbitamente viene el hambre y la gente tiene ganas de comer. Entonces, y fíjate que para regular el hambre, en algún momento, hace unos cuantos años atrás, se dio una droga, se llama Rimonabant, para regular el hambre, y después la FDA la quitó, porque producía muchos problemas en memoria de aprendizaje, y que, claro, las personas dejaban de comer o regulaban la ingesta de comida, pero tenía problemas a otro nivel. Entonces los efectos secundarios eran más malos que el efecto que quería hacer. Entonces, vuelvo a insistir que desde el punto de vista farmacológico, no soy farmacólogo tampoco, pero sí uno siempre trata de buscar la mejor droga y que la droga que tenga menos efectos secundarios y que sea más precisa. ¿Ya? Cosa que hasta el momento no conozco ninguna droga que sea lo suficientemente precisa para no producir efectos secundarios. Entonces, por eso sí, y efectivamente. Bueno, en esa misma línea, te traigo un datito acá también de un estudio de Senda del 2019, dice que habla de que en el último año el 26,8% de los estudiantes chilenos entre octavo y cuarto medio consumió marihuana. Y la prevalencia de esquizofrenia no sube, pero sí sube el consumo de marihuana. Entonces preguntan en el fondo que qué opinas en esta relación o que siempre asocian la esquizofrenia con el consumo de marihuana. Yo no puedo aseverar, ya, desde el punto de vista de que el que consumió marihuana le va a dar esquizofrenia. Eso es de la falsedad más absoluta, si yo lo digo, ¿ya? Pero los brotes epilépticos, los brotes de esquizofrenia, de los primeros ocurren alrededor de los 18, 20 años, y este 2019 entre octavo y cuarto medio. Entonces todavía nos faltan unos 2, 3 o quizás 4 años para saber efectivamente si esto que está diciendo el Senda es cierto. Obviamente no hay estudios, ¿ya? Y eso también es una cosa que falta muchísimo. No hay un estudio de correlación entre los que consumieron y los que
y los que realmente son esquizoides, porque los esquizoides no solamente por consumir marihuana, sino puede ser por el estrés, puede ser por traumático y todo lo que tiene que ver con la carga genética que puede tener cada individuo. Entonces, desde ese punto de vista se hace bastante complejo el hecho de hacer una correlación entre el que consume marihuana y le va a dar esquizofrenia. Ya no podría decirlo. Para Claro, nada. hay más factores en el fondo que hay que estudiar, No, que no es por, solamente el consumo de la marihuana, sino que hay por temas su- genéticos y un montón de otros temas por ambientales también que se supuesto. suman. O Claro. sea, hay cientos de genes que pueden estar involucrados, aunque uno dice que hay que reducirlo a un grupo pequeño, ¿ya? Y que el otro serían, que estarían relacionados, pero no directamente influyendo en. Entonces, ahí falta estudio. Sí, aquí respecto justamente a las enfermedades psicomentales, preguntan si en los adolescentes hay posibilidades que vayan desapareciendo de alguna manera estas enfermedades. Que vayan Perdón, desapareciendo perdón, natural. dice, esas enfermedades psicomentales en los adolescentes, ¿hay posibilidades que vayan desapareciendo de alguna manera? Me imagino en el tiempo quizás. Ah, sí, claro. O sea, la idea, y eso es una de las cosas que por lo menos hasta donde leí el último informe que hizo la Universidad de Chile, Salud Mental de Chile, lo que estaban diciendo es que se aumentó el presupuesto para tratar enfermedades mentales, pero el problema es que no aumenta el presupuesto eh, para hacer, digamos, por decirlo de alguna manera, hacer la prevención. Por ejemplo, de hecho, ahora todas las camas están ocupadas en otras cosas y no hay camas para enfermos psiquiátricos. Entonces, desde el punto de vista de cómo se maneja la enfermedad o se maneja, digamos, las afecciones que puedan tener los adolescentes pueden ser, en este momento son cualquier cosa. Esa es mi opinión. Pero sí, o sea, si no hubiera la posibilidad a través de distintos tipos de terapia, de acompañamiento, terapias, digamos, farmacológicas que sean las adecuadas, perfectamente los adolescentes podrían, no sé si salvarse, ya no sé si eso es la palabra, pero sí llegar de una mejor manera a este tipo de anomalías. El problema es que el diagnóstico en general es tardío y desde el punto de vista, no me acuerdo los números en este momento, pero de las personas de los adolescentes que son asistidos, que son diagnosticados y los que siguen el tratamiento, es bajísimo el número que sigue los tratamientos como corresponde. Y los tratamientos va a depender, obviamente, en muchos casos del poder adquisitivo. Los antipsicóticos y etcétera, etcétera, no son para nada baratos. Los que son mejores, vamos. Entonces, Claro. ese es un costo bastante grande. Y lo estoy diciendo por lo que conozco de individuos pacientes que sufren esquizofrenia. Ahora, ¿qué pasa con otro tipo de enfermedades? Las cosas pueden ser un poco más crudas. Mm, Ya hablábamos de los to- suicidios, ¿no? Imagínate, 800.000 personas que se suicidan, eso es harto, y sobre todo la mayoría son adolescentes. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo enfocarse a la detección, a la prevención? Y eso yo creo que es una tarea que de verdad deberíamos darnos como sociedad, más allá de ser científico o no, que deberíamos darnos en nuestra sociedad, incluso con nuestros familiares, con nuestros hijos. Es total. complejo, es un tema que es mucho más difícil que a uno le dé fiebre o que le dé una enfermedad respiratoria, no sé, Entiendo. más complejo. Gracias, Marco. Acá hay una pregunta bien interesante y quizás puede ser una duda que muchos tienen, pero les avergüenza quizás preguntarla, pero es muy interesante, que habla de, cuando hablas de la amígdala, que la mencionaste justamente en el proceso de tu charla, eh, es otra amígdala, porque también hay una amígdala que está en la garganta, ¿verdad? Sí, Y la pregunta es que si alguien se saca las amígdalas, sí. por ejemplo, a un niño que le hayan sacado junto a los adenoides, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia de las amígdalas? Si nos puedes comentar, porque uno puede irse por otro lado y mejor Sí, sí, como no, no, definir bien en el fondo cuál es la amígdala a la que te estás refiriendo. Por supuesto, o sea, lo que sucede es que un alcance de nombre, en inglés tienen otro, son nombres diferentes, ¿ya? No, las amígdalas tienen que ver obviamente, con el sistema respiratorio, la protección que uno tiene frente a los microorganismos y muchas veces por diferentes tipos de problemas, tengan mucha base científica o tengan poca base científica, hayan más o hayan menos estudios, algunos niños les sacan la amígdala.
¿ya? Y además de tener algún tratamiento posterior, desde el punto de vista de algún inhalador o otras cosas, para mantener ese tiempo y que el sistema se acostumbre a estar sin esa amígdala. No tiene nada que ver con la amígdala del cerebro, que tiene relación, como lo decía yo, con todo con el control, no el control, sino que con las emociones, tal como lo explicó el profesor Dañino en la charla anterior. Tiene mucho que ver con el comportamiento del miedo, con la agresividad, todos esos comportamientos que son emocionales y que son como, si lo dijéramos así, de la parte animal que uno tiene. Y tenemos el centro, como te decía yo, que es la corteza prefrontal, que controla ese centro animal, pero son dos cosas que son diferentes. Pero vamos, que es súper buena la pregunta, porque muchas veces pasa y ha pasado y que se han preguntado el hecho de decir, chuta, qué importante es la amígdala, entonces ¿para qué se la sacan a los niños? Entonces, claro, uno puede entender que a veces, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la información, la gente se puede confundir o simplemente no recibe esa información. Entonces, súper válida la respuesta para que quede todo claro que son dos cosas que son distintas. Así que las No preguntas tienen nunca son malas, sino que las relación ni respuestas son las malas. conexión, no tienen relación ni conexión, están totalmente, tienen sus Exactamente. funciones distintas. Sí. Perfecto, gracias por esta aclaración, Sí, Marco. no, por supuesto, sí, eso se tiene que hablar, siempre. Siempre, sí, Sí. totalmente de acuerdo contigo. Mira, acá María Luz nos dice, ¿qué tan efectivos a tu saber pueden realmente servir los fármacos? Los que son para mí, dice, casi sin control, para los pre y adolescentes. Mi hija desde los 14 años ha sido medicada, hoy a los 19 años sigue dándole y cambiándole los mismos, y le tapan las emociones de las cuales no puede expresar. Sí, es que eso sí que es una cuestión compleja. A lo mejor me voy a meter en la pata de los caballos con lo que voy a decir, ¿ya? Pero como estoy acostumbrado a decir las cosas, no me voy a cortar. Lo que sucede es que muchas veces pasa que, y eso lo he conversado yo con algunos amigos que trabajan en esta difícil tarea de ser psiquiatra infantil o infanto-juvenil, porque de verdad todo lo que tiene que ver con fármacos se hace dependiendo de una dosis y para irnos más allá, voy a decir, se hace dosis-respuesta. Entonces muchos de los fármacos que se utilizan con las personas, sobre todo con los niños, se hacen unas dosis que tienen que ver con relación al peso y con relación a lo que se ha podido descubrir en individuos adultos. Entonces, desde el punto de vista psiquiátrico, uno puede encontrar un montón de anomalías, pero el problema de los fármacos es que, tal como lo decía anteriormente, los fármacos tienen efectos secundarios. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. De hecho, hay fármacos antipsicóticos que se supone que le dan a, a la señalización dopaminérgica, entonces con eso sirven para disminuir todo lo que tiene que ver con crisis psicótica, pero a su vez también son agonistas o antagonistas de otros receptores que son importantes, como de serotonina, por ejemplo, que son importantes para el proceso de aprendizaje de memoria. Entonces tú le estás bajando el nivel de psicosis, pero le estás alterando el aprendizaje de memoria. Entonces, claro, tú dices, es que entonces no se lo demos, sí, pero si no se lo dan, entra en una crisis psicótica. El problema es que hay distintos niveles de psicosis, por lo tanto, la cantidad de medicamentos es distinta y lamentablemente lo que hace falta es que se hagan polifármacos, es decir, que se utilicen fármacos que estén atacando varios puntos al mismo tiempo para poder bajar o no solucionar, pero sí bajar mucha de la sintomatología. No alcancé a escuchar lo último que me dijiste, perdona, desde el punto de vista de que dijo que tenía problemas, no sé si era la hija o quién, no sé, tú me ayudas. Dame un segundo que justo había corrido para otra consulta. Acá dice, mi hija desde los 14 años ha sido medicada, hoy a los 19 años siguen dándole y cambiándole los mismos y le tapan las emociones de las cuales no puede expresar. Sí. O sea, en el fondo el medicamento inhibe que también se pueda expresar ella libremente o sentir, me imagino. Entonces, Espera, y complementa, después a poner, disculpen María Luz, dice, Perdón. justamente me refería a los efectos secundarios, ya que yo veo todo el día, justo no tiene memoria casi, camina como zombie, casi no puede pensar, es muy feo verla así. es lo que estoy diciendo. Entonces, fíjate que, y por eso digo que esta etapa es de la adolescencia, por eso yo creo que lo encontré que era interesante hablar de ella y por eso un poco me dedico dentro de lo que hago a investigar, porque el cerebro está cambiando y el cerebro está cambiando muy rápido y tú estás usando un fármaco que lo que está previniendo es que ese cerebro cambie rápido. Entonces, tú en ciertos aspectos lo estás estancando. Claro, estás bajando una cosa,
y me parece que es obvio, ya no es ético no hacerlo, pero estás provocando cambios a nivel de aprendizaje de memoria. Entonces, si tú utilizas una droga, ¿ya? Esa droga hace esto, perfecto, pero hace 1000 cosas más, y dentro de esas 1000 cosas, lamentablemente, a esta persona, ¿ya? Provoca que ande como ida, como que a lo mejor tiene problemas para concentrarse, problemas para X cosas, como decía, camina como zombie, algo así, es una lata, pero esos son los efectos secundarios de muchos de los medicamentos. Entonces, conozco niños que se han estado medicando desde que tenían 1 año, 2 años. Niños que tienen autismo, niños que ahora son jóvenes, tienen 18, 20 años, han estado 20 años de su vida medicándose. Y han ido cambiando los medicamentos a medida que van avanzando. Entonces, por eso digo yo que, vuelvo a insistir, que es importante tomar en cuenta cómo se está desarrollando el cerebro, en qué etapa estamos y cómo lo vamos a atacar. Por eso yo creo que es importante hacer la diferencia, que esto no es un continuo, sino que se producen cambios que a veces son más, a veces son menos, y de esa forma, digamos, atacar de una buena manera farmacológicamente. Ojalá uno no pudiera utilizar farmacología, pero se tiene que hacer. De hecho, sería no ético no hacerlo, hasta donde yo entiendo los preceptos que siguen los diferentes tipos de especialistas, ¿no? Claro, ahí quizás también, como opinión personal, podría también hacerse el complemento con otro tipo de terapias que sea farmacología y a lo mejor otro tipo de terapias que ayuden de otra manera, que no sean medicamentos, porque son químicos finalmente. Entonces, como tú dices, ayudan, pero también traen efectos secundarios a veces y generan otras cosas. Entonces, quizás algo como para ponerlo ahí en la mesa un poco también. Y quería leer una pregunta acá que dice que respecto a los chicos que han sido víctimas de maltrato infantil, negligencia, exposición de diversos tipos de violencia física, sexual, desde muy pequeños, ¿existe una posibilidad de tratamiento psicoterapéutico o reparatorio durante la infancia, adolescencia y adultez, considerando la gravedad del daño que se genera en el cerebro de ellos? Esa es una pregunta, yo diría que es dolorosa, ¿no? Porque es una realidad que nosotros vivimos aquí en Chile, y me acuerdo de los niñitos que estaban en el cerámico, que estaban arriba del techo. O sea, se me viene esa imagen en este instante, y es bien difícil, o por lo menos desde mi perspectiva, es bien difícil tener o dar una respuesta y decir, esto es lo que hay que hacer para solucionar este problema, porque implica un montón de cosas, desde cambiar a la familia, cambiar el Estado, cambiar la forma que tenemos de enfrentar a la gente que tiene problemas psiquiátricos, porque queramos o no, muchas veces los pacientes psiquiátricos, los niños con autismo, los niños la gente los tiende a rechazar, se rechazan en los colegios. Me encanta esto de verdad, de ser inclusivo, ¿ya? Pero la inclusión no llega a todos los sitios, y debiera llegar a todos los sitios, y se hace tremendamente complicado. Imagínate la violencia física, la sexual en niños pequeños, ¿ya? Cómo le modifica la percepción que tienen de la realidad, ¿ya? Porque son las primeras cosas que pierden, ¿ya? Ah, Se le pueden hacer muchas terapias, y de verdad, yo voy a ser infidente, pero una vez estuve conversando con uno de los directores, no de los directores, pero sí que tiene que ver con cómo se organizan los distintos hogares de Cristo, ¿ya? Con relación a trabajar con niños y adolescentes. Y me contó una historia que a mí fue penca el final, porque había una niña que venía del sur, de una parte muy recóndita del sur, ya, donde había sufrido maltrato sexual, maltrato psicológico, una serie de otros maltratos que cuando me lo contaba decía, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas? Y la niña se la trajeron a un centro de acogida en Santiago, dependiente del Hogar de Cristo. Y tuvo una curva ascendente, sobre todo de aprendizaje, ¿ya? De aprendizaje, de comportamiento, porque había sido tanto lo que ella había recibido de parte de con quien, entorno social y familiar que vivía, que ni siquiera tenía comportamientos lógicos, ni saber tomar los cubiertos, no sabía comer. Todo eso fue un aprendizaje súper, súper grande que tuvo durante ese periodo, y él me lo contaba, y de hecho estuve un buen rato conversando acerca de eso. Pero lamentablemente llegan a cierta edad, a cierto periodo, o por distintas circunstancias, que tienen que volver. ¿Y dónde vuelven? ¿Dónde van? ¿Qué oportunidad les damos después que haya mejorado? Es como, está encarcelado y se mejoró dentro de la cárcel, ¿y a dónde salió? Y volvió al mismo sitio. Y todo lo que había ganado, pum, pum, que lo perdió en muy poco tiempo.
Entonces, claro, uno puede ponerse a especular y podemos terminar hablando aquí del gobierno, de las leyes, de la Constitución y etcétera, pero hay cosas que son realmente que son urgentes, muy, muy urgentes como esto, por ejemplo. O sea, estos centros de acogida, los centros Sename, gente que se enriquece con el dolor ajeno. Entonces yo creo que faltan muchas cosas. Ya, fundamentalmente siempre falta plata y también faltan voluntades, yo creo que es así. Ya, yo admiro realmente, primero, a la gente que trabaja en esto, ¿ya? Y segundo, también admiro mucho a los profesores, sobre todo a los profesores de educación básica. Les toca un trabajo súper, súper duro, súper, súper duro. No voy a hablar de los colegios, a veces uno, estoy hablando de los colegios donde tienen que luchar incluso con los niños que llegan sin haber tomado desayuno o sin ni siquiera haber tomado once el día anterior. Entonces, eso todo conspira a que el cerebro se desarrolle de una manera anómala y después le estamos pidiendo que aprendan y sean buenas personas y sean seres sociales, etcétera. Entonces, chuta, es complicado. ¿Qué quieres que te diga? No, es muy complicado. Sí, yo estoy súper de acuerdo también contigo que ahí en ese tema, y bueno, y el tema que nos convocó hoy día de la adolescencia es complejo y también, como tú decías, hay temas de gobierno o de Estado, que claro, de que no hay mucho apoyo, no hay mucha apoyo tampoco a la investigación, a la ciencia. Entonces hay un montón de cosas que confabulan aquí en el fondo a que hay carencias, falencias y un montón de cosas por mejorar, ¿cierto? Pero la idea justamente de tener estas charlas con Senfi es justamente tratar de democratizar el conocimiento, de que Pero, las personas que o sea, quiero agradecer sobre todo a quienes han compartido su experiencia personal acá, sí, sí. porque nutre mucho a los demás y bueno, todo lo que nos entregaste hoy día también de información. Ya vamos a cerrar por el horario, nos hemos pasado un Sí, poquito hoy día, sí, bueno, pero estuvo podríamos seguir muy, muy conversando interesante. y Sí. siempre está abierta la posibilidad que cualquiera de ustedes, el que está aquí, puede ir conversando. Yo supongo que es la misma parada que tenemos todos en nuestro centro, de que la gente que se quiere informar y si quiere que nosotros vayamos a los colegios, vayamos a los centros de padres o lo que sea, a conversar con ellos y a discutir estos temas, creo que es la única forma, o no la única, no es la única, ¿ya? Es una de las formas que nosotros tenemos de devolver lo que a nosotros se nos ha dado. O sea, nos hemos dado la posibilidad de estudiar, de seguir adelante, trabajar, de investigar, y creo que tenemos que conectarnos un poquito más. Nunca, no estamos Como libres. sociedad. Yo ya estoy viejo ya, ya estoy viejo para que me pueden dar una enfermedad así senile, ¿ya? Pero estoy medio salvo de ciertas cosas que me han pasado, pero muchos de nosotros tenemos hijos que tienen 10, 12, 14 años, entonces una vez predica y también hay que practicar, y uno tiene que practicar de la casa porque así la cosa se va expandiendo un poquito más, pero cuesta, así que encantado y espero le haya servido por lo menos para abrir y las personas que no conocían acerca de esto que pasa en los cerebros adolescentes puedan ver que ahí hay cambio y que los chicos no son raros, los chicos no son malos, los chicos no son rebeldes, sino que su cerebro le está diciendo que ellos son así y todos fuimos alguna vez rebeldes, algunos siguieron rebeldes, a lo que no es ni malo ni bueno, pero siguieron rebeldes, pero sí, todos nos debemos recordar de cuando éramos jóvenes como éramos y que nos dejaban pelo largo, que el piercing, que tatuajes, que un montón de locuras que uno hacía para diferenciarse del resto, para ser parte de un grupo, ¿ya? Pero estamos ahí, nosotros somos producto de lo que pasó durante la adolescencia, hay un periodo súper rico, súper importante y donde uno hace socialmente, crece mucho, mucho socialmente en esa época. Así es. Bueno, te damos las gracias, Marco, de verdad, Muchas una gracias a muy, ustedes. muy, muy buena Sí. presentación. Es como para estar toda una tarde conversando o haciendo consultas. Así que agradecer también a todos, a los que se han repetido, que he visto caritas que se han repetido en las otras charlas. Agradecer absolutamente su presencia acá hoy día, darse el tiempo para escuchar a Marco y invitarlos igual, como dijo Ignacio delante, tenemos la última charla del segundo ciclo, que es el 29 de junio, donde justamente vamos a hablar de la neurobiología del sueño. Así que los invitamos, igual vamos a estar ahí enviándoles correitos a los que están inscritos, a nuestros amigos de siempre del museo, junto a Senfi, ¿cierto? Y eso, nada más que por mi parte agradecer y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos, cuídense mucho, que Si estén muy quieren bien. abrirse un micrófono, abrir las caritas para que nos veamos, también bienvenido. Les agradezco mucho, que estén muy bien, cuídense mucho, sean pacientes con sus cabros, por favor, sean pacientes, Paciencia. sean Muchas pacientes. gracias. Gracias.
Muchas gracias Marco. Muchas gracias. Gracias, a ustedes, Marco. que estén muy bien. Me alegro que les haya servido en algo esto. Un abrazo grande para todos. Igualmente. Igual, Chao. gracias. Chao. Gracias. Ni te imaginas cuánto, Marco. Que Chao, estén muy bien. Abel. Gracias. Chao, que estén muy Muy bien, bien. chao, Nos vemos en junio. Gracias, profe. Queremos cortar, eso es lo que pasa. No queremos cortar. No, Quieren aparte, quedarse. yo nunca, yo me voy, o sea, yo puedo seguir hablando como es lo que me gusta y es de, digamos, Yo tengo un hijo adolescente que me tengo que sacar. Gracias. así que ténganle paciencia a su hijo, a su nieto, a su vecino, ¿ya? Gracias. No, hay que recordar cuando uno era adolescente. No ponen la Creo que música sí. fuerte y tocan la guitarra fuerte porque sean malos, sino que es su cerebro el que está diciendo que está tratando de crear. Ya, mira, ahí hay un adolescente, bueno, no tanto como el profesor Negrón. Está pero pasado la hay que edad de tener ese toda- adolescente. Sí. Que todos tenemos algo adolescente, ¿eh? Como les digo, yo soy bien sincero en eso, todos tenemos algo adolescente, ¿ya? Sobre todo cuando nos El niño enojamos. interior y la niña. ¿Sí o no? Que todos Sí. ustedes se enojan, ¿no? ¿Sí o no? Todos ustedes se enojan, algunos más Sí, que por supuesto. Oh, sí. Sí, mucho. Entonces yo siempre he dicho que en esa instancia lo que pasa a uno es que se vuelve adolescente porque se desfrontaliza, pierde el control de esta parte de adelante del cerebro y puede quedar cualquier embarrada. Por eso que los adolescentes no lo hacen porque quieren, sino que están desfrontalizados. Si no está en su corteza madura. Entonces ellos, si tienen que pelear, pelean. Entonces podríamos haber hablado de los portonazos. ¿Por qué todos son estos son los niños los que andan haciendo los portonazos y no tienen ningún problema en disparar? No tienen ningún problema en disparar porque no están, empatía también. no están No viendo le, la no le consecuencia. importa su vida. Están bien, no le importa, están pensando en la recompensa, y la recompensa es del tipo que los reclutó, que es el malo, de verdad, El que le adulto. compra zapatillas, que le compra joyas, que le regala autos, etc. Y le da droga. Y la Claro, droga. Obviamente. droga. Entonces, es un círculo ahí vicioso y en el fondo, por eso les digo que si su hijo, su nieto o un sobrino, lo que sea, que usted le habla y está con los audífonos todo el día y uno le habla y dice, sí, ya, eso. Eso ya es súper importante porque se está comunicando con usted. Y ¿Ya? no quieren hacer nada. Eso es lo otro. Sí, y uno los cataloga de flojo. Yo tengo un Sí. hijo que tiene 18, ¿ya? Y yo digo, este gallo es flojo, pero no, pues si no puedo, yo nunca lo voy a poder sacar ante las 8 de la mañana si Olvídalo. está ahí muerto. Grúa de la cama. Sí, pero y en la noche, a las 11, 12 de la noche, se siente taca, 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 el teclado. Jugando play. Yo estoy medio cabeceando así y se siente el teclado. Debe pasar probablemente muy parecido a Ignacio, que también tiene un hijo más o menos de la edad, entonces funcionan en otro tiempo. Sacándole humo al teclado, si yo lo escucho, y taca, 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 taca. Funcionan en otro orden. Y después en la mañana, chuta, andan así, y andan como zombies, andan chocando con las paredes en la mañana. Y uno como súper activo, ¿no? Sobre todo, mientras más edad Marco. tenemos, lo va a contar Marco. Ignacio, mientras más edad tenemos, como que somos más activos en la mañana. De hecho, es normal que uno vea, mientras más grande, más temprano nos levantamos. Sí. Sí, Marco. y eso es normal. Pero los adolescentes... ¿Tú opinas que en esta época nuestros adolescentes y los que somos padres ahora de ellos mismos nos ha tocado bastante difícil? Porque Sí. la verdad se ve, por eso me gustó mucho esta charla, porque todo lo que se ve en los adolescentes en esta época realmente es sumamente complicado, muy complicado, porque si nos vamos para atrás, yo tengo 59 años, comprenderás que es una época totalmente distinta. El tema es que no podemos echarnos todo pensando en que no, es que esto no pasa, no, es que esto es difícil, no, es que es diferente. Antes, a lo que yo voy, antes nosotros, cuando éramos adolescentes, olvídalo, no existía casi los psicólogos eran de las personas que realmente necesitaban ir a un psicólogo y no nos cabía en la cabeza de que pudieran ir a los psicólogos. Ahora te lo exigen, en el colegio te exigen y desde ahí... ¿Se acuerda usted de la psicología, cómo era la psicología antes, no? ¿Perdón? ¿Se acuerda cómo era la psicología antes, no? Pórtate bien. Bueno, no, y la mirada. Entonces,
siempre está la Solo de discusión. miradas era. Si eso es bueno o eso es malo. Yo jamás califico las cosas como buenas o No, no, malas. no. Pero De acuerdo, ahora totalmente de acuerdo. yo te vuelvo a insistir que ahora hay un exceso, y eso no lo dije durante la charla, que hay un exceso de medicación y de automedicación. Hay Automedicación totalmente, sí. yo no le voy a echar leña al fuego, porque en el fondo la gente de repente se puede molestar con uno, pero yo una vez estuve en una charla en un colegio por estas cosas del Explora, y hice la pregunta de cuántos niños en el colegio estaban medicados. Y hay muchos niños que no teniendo el trastorno de déficit atencional, lo estaban medicando con Ritalin porque el niño era un poco inquieto. Entonces, el problema es que le están echando a perder el Sí. cerebro a ese niño, y están usando un medicamento, o están usando una cosa que no corresponde. Es como si yo lo hiciera. Tal cual. Tu hijo, por ejemplo, María Luz, tu hijo adolescente, 18 años, Salta mucho. se comporta mal. Entonces tú fueras y lo pescaras y lo amarraras ahí en la cama. Listo, no saliste y lo amarráis en la cama. Ya, perfecto, amarrado en la cama. Le estás generando un daño tremendo. Porque primero lo estás encerrando, lo estás Seguro. dejando que no haga lo que él quiere. No estoy diciendo que lo que él quiera vaya a ser malo, porque ahí va el consejo, el ejemplo, etcétera. Pero hay gente que es muy radical para esas cosas. Entonces, siempre yo he dicho que uno tiene que informarse o tratar de informarse, y como nadie nace sabiendo, uno trata de informarse e ir un poco tratando de ver el balance y el pulso con los hijos, porque un hijo, en el caso hombre, es súper distinto a la niña. El Sí, crecimiento de una sí. mujer o un hombre, desde el punto de vista de cómo se comporta, de cómo es su interacción con el mundo, es súper distinto. O sea, Distinto. yo Sí. te digo, tengo una hija, la hija de mi pareja, que tiene 11 para 12 años. ¿Ya? Justo. Entonces, chuta, no, para mí es súper difícil tratar de comprender o saber qué es lo que tenéis que decir para que la sangre no llegue al río. A eso voy. Porque o lo hice de una forma o lo hice de otra, pero siempre está mal. Entonces, como que siempre creen, y ese es un tema también de por qué su cerebro está haciendo, se está reconectando y dice, oye, este viejo, le dirá el hijo a Ignacio, o sea, este viejo, ¿qué onda? ¿Qué cree que se la sabe toda? Se la sabe toda, claro. ¿Tan campeón? A ver, vamos a desafiarlo. Y son desafiantes. Y te desafían a los profes, y se llevan desafiando todo el tiempo los amigos. Con los amigos se llevan desafiando todo el tiempo. ¿A que no saltáis en bicicleta en la zanja? Ya, pues a ver, súbete o salta, a ver que no tenés... Y así, todo el tiempo. Y esa es su vida, el desafío. Y eso es súper El bueno. ejemplo del tarro que pusiste era notable. Ese Pero eso ejemplo es súper bueno, si vivimos de desafíos. Si el problema es que muchas veces esos desafíos nos llevan a que nos hagamos daño a nosotros mismos. O sea, Sí. no es normal que la gente ande haciendo parkour, o sea, es muy interesante eso, pero a 50 metros de altura. ¿Te fijas? Probablemente muchos de ellos han muerto porque se han caído no sé, del piso 20 o lo que sea. Entonces, Sí. mucha gente tiene eso. Yo finalmente quiero decir que, y lo dije bien en serio, que tratar de entender a los jóvenes, ¿ya? Tratar de entenderlo, que es difícil para nosotros, pero si uno tratar de echar para atrás, yo pasé hace unos cuantos años, yo pasé la juventud, y me acuerdo las cosas que hacía, eso de que no vaya a salir y uno se arrancaba por la ventana. No importando si al otro día te iba a llegar. Da lo mismo, tú querías ir a la fiesta porque estaba la niña que te gustaba. Entonces, como va a estar la niña que te gustaba y probablemente podías pinchar con ella, ¿ya? Que te castigaran una semana sin salir o que esto, el castigo no era nada con... El sacrificio valía la pena en ese momento. La recompensa, exactamente. Por la recompensa, exacto. Claro, si eso Estimado, yo solamente, disculpen que los interrumpa. No te preocupes. Pero de verdad tenemos que Yo cerrar. me voy alargando, sí. Yo agradezco de verdad el interés y Muchas bueno, gracias. parece que vamos a tener que hacer otra charla, Marco, Sí, por para ahondar favor. más. Espera, un Bueno, poquito. A una cosa, acuérdense que la última charla, la última, que viene después de la mía, es un conversatorio. Sí. ¿Se acuerdan? Tenemos. En donde vamos a juntar a varios investigadores. Ya vamos a juntar a varios investigadores, entre ellos va a estar Marco, el Alexis, bla, bla, bla. Vamos a juntar justamente como una cosa como esto. Ya no va a ser una presentación de temas, bla, 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 con un PowerPoint. Claro, la idea es un conversatorio. Entonces los dejo invitados, va a ser como el, entre comillas, tercer ciclo, que va a ser julio, creo. Julio, me parece. Sí, ahí Sí. les vamos a ir contando. Entonces sí. viene la próxima charla a fines de junio, el 29, y el siguiente mes viene el conversatorio, que es con los máximos investigadores de los que participaron en las dos charlas, los dos ciclos. Claro. Vamos a estar todos ahí, así que no se preocupen, digamos, esta oportunidad va a estar
inclusive podríamos hacer 2 conversatorios, digamos. Claro, Pero y ahí traten vamos a de tratar seguir la charla. porque yo también Sí, de hecho van a seguir, sí, de hecho, sí. yo también, sí, sí, sí. también estoy serio? aprendiendo, porque en este instante yo estoy trabajando, digamos, empezando a trabajar con gente se llama EduMédica, que son especialistas, médicos, neurólogos y diferentes tipos de terapeutas ocupacionales que trabajan con las personas. Yo en mi trabajo trabajo con animales y con modelos animales, pero muchas de lo que tiene que ver con tratamiento, con cómo detectar y todas esas cosas, esas las desconozco. Entonces también estoy como alumno ahí tratando de aprender cómo trabajan ellos y es bacán y es difícil el trabajo de ellos. Nosotros tenemos, como siempre lo hemos conversado, lo último que digo con Ignacio, tenemos las variables controladas porque tenemos nuestro animal dentro de una cajita. Pero imagínate ellos, que tienen La temperatura, luz, llega ahí humedad, y alimentos, se todo va, controlado. y está con los amigos en el cerro, no se toma los medicamentos, chuta. No, ¿para qué decir lo que le pasa a las profesoras? Pues ahí viene una señorita Alejandra que es psicóloga, chuta, cuando le llegan los niños, está un tratamiento, pero después se le escapa de las manos. Oh, es que va y se va de vacaciones y vuelve peor que lo que dan. Chuta, qué terrible eso. Por eso te digo, yo me saco el Sí. sombrero, porque es una pega bien jodida. Bien jodida. Además quedó pendiente el bullying también. No hablamos de cómo otra- funcionaba el otra- bullying en Tantas Hay un tema de los cosas. cerebro de los borderline, adolescentes. no, hay otros temas, así que seguramente, Mucho. o sea, yo creo que Normalmente que en nuestros hacer propios algo. laboratorios, los laboratorios nosotros hay subtemas. Por ejemplo, en el laboratorio de Marco hay subtemas más chicos de las que estudiantes de doctorado. En mi laboratorio, por ejemplo, una chica que trabaja, su tesis doctoral es sobre el bullying. Su tesis doctoral, ella está 4 años trabajando en ese tema. Entonces, por ejemplo, hay temas que se van desligando de las propias líneas de investigación. Entonces, lo que decía el Ignacio, yo tengo una chica que es muy inteligente, muy buena, que está trabajando en cómo la dieta materna, es decir, La cómo Camila. cuando es una dieta alta en grasa y las mamás son gorditas, cómo afecta psiquiátricamente a la descendencia. Es impresionante los resultados que está obteniendo de cómo se correlaciona esto de estar consumiendo grasa de forma exagerada, cómo la descendencia se afecta. Y no tiene la culpa la descendencia, tiene la culpa lo que hizo la mamá durante su embarazo. Pero como a ven, veces la mamá no lo sabe a veces, entonces por eso es exacto, importante justamente hay un montón de temas que hacer todavía queremos seguir hablando. tocar De hecho, hoy día De aquí hasta fin de año. De aquí de hasta hecho, fin de año. hoy día tuvimos en la mañana reunión de Senfi y justamente dijimos uno de los temas, ¿vamos a seguir con las charlas? Sí, vamos a seguir con las charlas. Bien. Que, No, y agradecer a ustedes porque gracias a ustedes estamos haciendo esto y nos incentiva a seguir haciendo más actividades, así que súper. Pucha, agradecer ojalá y de fuera verdad ahora las tengo que despedir. Sí, Claro. Con la gente, Hay me que bajar encanta. el telón. Un abrazo a Corta nomás. todos, un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Un abrazo Que estén grande. muy bien. Chao, Ignacio. Chao, chao. Que esté muy bien. Chao, nos vemos. vemos. Gracias. Chao, gracias.